hace unos 15 años venimos trabajando el tema del buen vivir, del vivir bien, o como diría la vicepresidenta de Colombia, del vivir sabroso, del saber amar la vida, de la vida en plenitud. Todas intentos de traducción del Sumak Kawsay, del Sumak Kamaña, que hoy alimentan teoría y práctica de otra manera también de entender la revolución, de entender una propuesta postcapitalista, anticolonial, antipatriarcal, de desmedicalización, de desbiologización, de desmercantilización. Todo un aprendizaje que ahora nos permite, desde una perspectiva de género, de clase, y insisto en lo de clase porque a veces creemos que han sido aportes valiosísimos la perspectiva de género, todo lo que se ha venido trabajando en los últimos años, pero por momentos da la impresión de que la perspectiva de clase se nos pierde, que la lucha entre capital y trabajo pareciera diluirse, y de allí los grandes retos que tenemos en este momento. Este repensar la teoría y la práctica revolucionaria y repensarlo a partir de las experiencias de nuestras poblaciones indígenas y de los trabajadores de la construcción de poder popular. Los médicos, si son buenos, que no es siempre que seamos los buenos, sabemos de enfermedad, pero que de salud sabe un antropólogo, un ingeniero o un comunero o alguien que no tiene estudios. Eso es salud. Salud es educación, ambiente, trabajo, cultura, deporte, recreación. No hay ámbito de la vida que no tenga que ver con la salud. De allí esta legión, no solo de soñadores, sino estos sujetos epistémico-amorosos, que es la legión que ha surgido a lo largo y ancho del Ángel Ayala, construyendo futuro, con propuestas distintas surgidas de la práctica fundamentalmente. Y desde allí la reflexión en Adame nos llevó a plantearnos la necesidad de que Adame tuviese un espacio de organizaciones y movimientos sociales, sin la pretensión de que Adame fuese coordinador de organizaciones y movimientos sociales, sino que Adame incorporara otros sectores, otros espacios. De esa manera, en los últimos congresos se ha venido incorporando trabajadores de la salud, en cualquier sentido, pero trabajadores también de la educación o de la cultura. Y particularmente esta red, la red Glonsodes, que surge en el 2015. ¿Sí? El poder popular tiene el 50% de representación. Y en el evento de clausura, que asistió la ministra de Salud y el presidente Lula, el discurso fue: lo que se está decidiendo en este Congreso se convierte en el plan de salud de Brasil. Y como tal lo asumen la ministra de Salud y el presidente Lula. Ese sigue siendo el gran reto de la fuerza progresista del continente. Lamentablemente, el cáncer con sus metástasis de la división nos hace un tremendo daño. Y yo me voy a permitir contar una anécdota. Cuando fundamos Barrio Adentro en Venezuela, y lo fundamos por instrucciones del presidente Chávez y del presidente, el comandante Fidel Castro, me correspondió estar en la dirección de ese proceso. Yo era el director de Docencia e Investigación Nacional. Estuvimos un par de veces en La Habana, reunidos con Fidel. Y aunque lo voy a contar, suena un chiste, lo quiero contar a propósito de esa dificultad que tenemos para la unidad. Nos permitimos decirle al presidente Fidel, a las 3 de la madrugada, nos recibía a las 10 de la noche y nos quedamos hasta las 5 de la madrugada hablando.
Es realmente un genio el comandante Castro. Y el comandante, yo quiero hacerle una pregunta. Hay un revolucionario venezolano que para nosotros es un ícono de las luchas sociales y políticas, que me contó lo siguiente, que en una conversación con usted, permítame, se lo voy a decir como él me lo contó, y yo, con un venezolano, hago la revolución en cualquier parte del mundo. Con dos venezolanos, bueno, también, pero surgen ciertas contradicciones. Con tres venezolanos, bueno, es difícil. Con cuatro, eso es un estadio. Se lo veía así. El señor le dije, eso es cierto, comandante. Bueno, más o menos. Digo, un poco ese cáncer que hemos tenido de lo difícil que nos resulta la unidad. Pero igualmente esa dificultad de la democracia real, participativa y protagónica, donde contradictoriamente no es el líder mesiánico, el salvador, sino que cualquier comunero es un líder y no hay un jefe, un comandante único, no. Esa democracia real que hay que construir, la unidad y la democracia como los dos elementos centrales. Y en los movimientos sociales, también otro elemento que nos cuesta mucho asumirlo, que es cómo construir organización y movimiento social autónomos en relación al Estado. Desde las organizaciones y movimientos sociales, yo he estado leyendo la experiencia de dos de nuestras invitadas especiales en el día de hoy, Ana Badosa y Marina Hosky, y digo, ahí está la cartilla. Pues es desde abajo, con la gente, no es desde arriba, no es una ley de participación popular, no es el partido diciéndole a las organizaciones y movimientos sociales qué es lo que tienen que hacer. Es una construcción desde abajo, con la gente. No son políticas públicas del Estado, son políticas públicas construidas por la gente, leyes discutidas con la gente, el pueblo legislador. Esa es otra manera de ver la política. Hay que refundar la política. Hay hasta un secuestro semántico. Se han apropiado de lo que son las consignas. Casi que lo hice a propósito. Esta es la chaqueta cuando fui viceministro. Todos los ministerios en Venezuela se llaman Ministerios del Poder Popular. ¿Cómo van a ser ministerios del Poder Popular los burócratas que ocupan los ministerios para hacer lo que les da la gana? No pueden ser del Poder Popular. Con el presidente Chávez una vez se lo dijimos. El presidente creo que ahí se equivocó. Debían llamarse ministerios al servicio del Poder Popular. Y que los burócratas entiendan que ellos están allí y nadie los eligió. Los nombraron a dedo. No rinden cuenta. Entonces tenemos que construir otra democracia. El caso venezolano es particularmente complejo porque son ya más de 20 años del proceso bolivariano que en los términos del comandante Chávez es lo que se anunció como el socialismo del siglo XXI. Y el comandante mismo era expresión, no por supuesto del ejército venezolano, sino de la insurgencia, de la posibilidad de construir el poder popular en un país con una propuesta de otra manera de entender y llevar a la práctica el socialismo. Y muere el presidente Chávez y asume el gobierno el presidente Nicolás Maduro, el presidente cuyo lema central es el presidente obrero. De lo que durante 20 años se ha elaborado como un discurso, hoy la práctica nos muestra resultados que tienen muy poco que ver
con el sueño bolivariano del socialismo del siglo XXI. Para las organizaciones y movimientos sociales es particularmente difícil una coyuntura en la cual Venezuela, convertida en una referencia mundial de construcción de un nuevo socialismo, hoy, para decirlo de la manera más sintética, es una clara expresión de aplicación de políticas neoliberales acompañadas de extractivismo, de militarismo, de nepotismo y lamentablemente de corrupción. Hay una situación muy difícil porque no hay ninguna duda que el pueblo chavista sigue siendo en su manera, en su práctica política, identificado con el ideario del presidente Chávez. Pero en la práctica la situación económica, social y política es de una crisis de tal naturaleza que está llevando cada vez más a una protesta generalizada. Por dar una idea de seguramente cosas que ustedes conocen, el salario mínimo mensual de un trabajador venezolano está en $9 mensual, uno de los más bajos del mundo. La inflación nuestra, que hace todavía un año estaba y venía bajando en 1500% de inflación. Una inflación en cualquier país de 5, 8, 10% ya es bien elevada. Imagínense lo que significa una inflación del 1600%. Este año, que va a ser uno de los mejores, la inflación se espera que no esté por debajo del 800%. Y en general, en los distintos terrenos de la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, que no voy a dar cifras, es una situación dramática. Y las organizaciones y movimientos sociales tienen como norte, por supuesto, la lucha contra el imperialismo norteamericano y que todo lo que se ha pregonado como el bloqueo, las medidas unilaterales, son más de 600 medidas que ha tomado el gobierno norteamericano y sus socios europeos contra el pueblo venezolano, porque no son medidas contra el gobierno, ni sus dirigentes, es contra el pueblo venezolano. Pero eso, acompañado de la situación de gobierno bolivariano con mucha ineficacia, siempre decimos que las 3 R del comandante Chávez se nos han convertido en las 3 I, de ineficacia, incompetencia, ineptitud, acompañado de corrupción. Esto, indudablemente, que en el pueblo trabajador y en el pueblo en general ha venido multiplicando las protestas en todo el país. La situación que se está viviendo en los últimos meses lleva a extremos ya no solamente de escasez de medicina, de alimentos y una dolarización de la economía, donde la moneda nacional, el bolívar, casi no se usa en Venezuela. En la práctica hay una dolarización de la economía y dolarización. Un trabajador que tiene ingresos en salario mínimo mensual de $9 y todo está dolarizado, es situación de sobrevivencia que lleva a hablar de cifras como un 70% de la población en situación de pobreza. De manera que el panorama que se nos presenta es muy difícil y las organizaciones y movimientos sociales, particularmente en el campo de la salud, el saldo en este momento es francamente difícil y negativo. Los trabajadores del sector salud cada vez más están en la calle protestando por condiciones donde en la atención médica, que se anuncia como universal y gratuita, ir a cualquier hospital del país o centro asistencial requiere llevar desde los guantes y el tapaboca y el bisturí para que pueda ser intervenido quirúrgicamente o para una atención médica.
Y barrio adentro, lo que se construyó con el esfuerzo del gran apoyo del pueblo cubano. Hemos llegado a tener 28.000 médicos cubanos en Venezuela, con quienes ha sido posible formar médicos con conciencia social, y no es poca cosa. En el país ya se han formado 38.000 médicos integrales comunitarios. O sea, es al mismo tiempo logros importantes, pero lamentablemente todos los errores, contradicciones que se viven en los últimos años. Bueno, eso en síntesis es la situación de nuestras luchas, para no entrar en detalles sobre un balance que por razones de tiempo no tenemos. Muchísimas gracias. Mira Catari,